Dale, Juan. Juanes. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juana Silva y quiero darles la bienvenida a la Filbo en Casa. Hoy sábado, 2 de mayo, son las 10 de la mañana. Estamos con dos mujeres amantes de la lectura que tienen una historia absolutamente inspiradora y que han inspirado a muchos a enamorarse de los libros. Estoy hablando de Isa Cantos y de Kyoko Swartz. Las encuentran en YouTube como Crónicas de una Merodeadora y como Kyoko Swartz. Vamos a tener una conversación muy linda sobre lo que las ha llevado a este mundo de los libros y las letras. Isa, Kyoko, gracias, gracias por hacer parte de la Filbo en Casa. A todos ustedes que nos acompañan, gracias por estar aquí y que disfruten mucho la charla. Wow, bueno, muchas gracias por esas palabras. Por esta Bueno, introducción tan bonita. sí, total, justo en este momento está pasando como el camión de la chatarra por fuera de mi casa. Por la mía está el de la basura, tranquila. Bueno, básicamente creo que estamos aquí, Kyoko y yo, porque como Juana nos presentó, nosotras dos tenemos un canal de YouTube, no juntas, sino separadas, o no como que estaba juntas, en el que hablamos de libros y de curiosidades o todo lo que hay como alrededor del mundo de la lectura. Somos booktubers, como una subdivisión de los youtubers, y pues creo que vamos a contarles un poco cómo llegamos aquí, las experiencias que hemos tenido y sobre todo cómo creemos que las nuevas plataformas digitales nos sirven para fomentar ese amor por la lectura que todos queremos que siempre aumente. Exacto, porque además, a pesar de que estamos como muy en común con los objetivos y lo que hemos siempre querido transmitir a través de estos proyectos que nacieron de formas muy particulares, sí que hemos tenido caminos muy diferentes y también hemos tenido experiencias muy diferentes y sí vale la pena como tratar de hablar un poquito de esto como parte de estas plataformas de promoción de lectura que especialmente en estos momentos están teniendo como tanto auge. Yo creo que empecemos contándoles un poco cómo llegamos como a este mundo de recomendar libros y de tratar de que la gente se enamorara de nuestros favoritos. Tú, como decías, empezaste de una manera diferente a la mía y fue con un blog que ya tiene casi 10 años, creo que es. Sí, ya casi. Yo empecé en el 2007, me acuerdo mucho que empecé Uh -huh. con un blog y fui una de las Bueno, primeras espera, más de blogueras 10 aquí. años. Sí, ya, 2007 son 13, ¿verdad? imagínate 13 años en esto. Uh -huh. Entonces, empiezo yo siendo como una de las primeritas blogueras. Me acuerdo que éramos tres chicas. De hecho, las tres chicas seguimos activas en todo esto, como las primeras blogueritas literarias. Y nos hacemos como un público, esto empieza todo como un hobby siempre y la intención era como compartir, como generar una conversación de los libros que nosotros leíamos y esto fue evolucionando pues porque obviamente las épocas van cambiando y con el pasar de los años, con ires y venires, porque yo el blog fui constante e inconstante en muchas épocas, pues llega el boom de YouTube. Entonces, dentro del boom de YouTube cae muchísimo, muchos de los blogueros, especialmente en México y España, empiezan como a utilizar este auge del video porque se podía llegar muchísimo más en masa y porque uno como que podía expresarse mejor y pues los blogs comienzan a mudar a YouTube y entonces se crea este fenómeno de BookTube. Y ahí entro yo porque el público que me seguía empezaron a como a sugerirme semi pasiva y agresivamente que si no quería mudarme a YouTube, que por qué no hacía videos, que hiciera videos y yo estaba un poquito como arisca con la idea porque pues siento que me expreso mejor o sentía que me expresaba mejor en el blog escrito, pero llegó un momento en el que ya mis seguidores dicen, oye, no, mira, queremos que hagas video en YouTube y si no haces videos en YouTube, pues ya no te leemos más. Entonces ya dije, bueno, está bien, ya. Y ya me decidí y pues nunca pensé que fuera a escalar hasta lo que estoy haciendo hoy en día. Y así fue que yo empecé. Total, yo me acuerdo de esos mensajes pasivo-agresivos que eran como, no te leo más, o nos Ah, muestras tu cara, o adiós al blog. exacto, y además es que no es fácil, esto no es fácil, meterse a uno, exponerse a una cámara no es tan fácil y uno no tiene como, no todo el mundo tiene como la facilidad expresiva, pero eso se gana con práctica. Yo tampoco tenía la facilidad expresiva y ya la fui ganando poco a poco y ya también uno le pierde el miedo. Entonces por eso yo estaba tan arisca al principio porque yo decía, ay, este es como
el paso final de exposición total. Entonces, sí fue un poco intimidante, pero no me arrepiento en absoluto. ¿Y tú cómo empezaste, querida? Lo mío fue un poco como que yo ya, esto, ¿en qué año empezó? Es que ya ni siquiera me acuerdo, como tipo 2012 o así, como que ya había gente subiendo videos sobre Ujú. libros a YouTube, todo el mundo estaba hablando de los Juegos del Hambre, de Crepúsculo, de Harry Potter, bueno, de todas estas sagas un poco viejas, pero que estaban en auge en ese momento. Y yo recuerdo que yo seguía mucha gente que hablaba de libros en inglés, en Estados Unidos, Inglaterra, tal, y luego empecé a descubrir que había gente que hablaba de libros también en español Español. y empecé a seguir a Javier Ruescas, en ese momento estaba Esme, de Fly Like a Butterfly, estaba Sebas G. Mouret del coleccionista de libros y yo me hice adicta a esos videos, decía como por fin tengo alguien con quien hablar de los libros que me gustan, porque creo que lo que nos pasa a muchos lectores, sobre todo de literatura juvenil, fantasía, ciencia ficción, es que no tenemos casi siempre un círculo de amigos lectores con el que comentarlo. Entonces, nada, yo los veía tal y nunca se me ocurrió como, oh, voy a hacer un canal, lo máximo, porque yo era una persona tremendamente tímida. O sea, esto que estoy haciendo ahora sería impensable hace muchísimos años. Y cuando estuve de intercambio en la universidad en España, fui a un evento que organizaban los mismos bloggers y booktubers en la Feria del Libro de Madrid, que se llamaba la Blogger LitCon, que era básicamente un evento para eso, para blogueros literarios, para booktubers y tal. Y allí fui y conocí como toda esta gente que eran como mis grandes ídolos y fueron súper cool. Se hablaron conmigo, me dijeron, tú también deberías hacer un canal, esto es, pues no es fácil, pero te vas acostumbrando. Y bueno, dije como voy a pensarlo, como sí, pero no. Y luego dije como, bueno, no abro el canal hasta que tenga un nombre decente porque no quería como lee con Isa o las lecturas de Isa, no sé. Entonces al final, cuando ya tuve el nombre, fui, compré una cámara, grabé el primer video que es horrible, o sea, todos nuestros primeros videos son horribles. Y ya poco a poco fue como, no sé, como surgiendo todo esto de hacer videos varios por semana y recomendar libros y cuando menos te das cuenta ya estás hablando solo a una cámara como si fuera como algo normal de la vida y no hay nadie detrás. O sea, técnicamente hay mucha gente detrás, pero físicamente no. Así que fue como ahí cuando empecé, junio del 2014. Así que, uff, voy para 6 años con el canal, sí. Es que lo que tú dices de que esto en unos años atrás era como impensable, me siento completamente identificada con eso porque pues lo que todos queremos al principio es como generar esa comunicación porque no tenemos con quién compartir esos gustos como que en ese momento no eran como tan, digamos que tan populares porque hace Ujú. unos años la literatura fantástica y juvenil, pues la oferta era muy poquita, por lo menos aquí en Colombia. Yo me acuerdo que los poquitos libros que se conseguían, pues no tenían como esa popularidad. Ujú. Entonces uno leía como fantasía y nadie compartía ese gusto contigo, porque muchos acá no pasábamos de leer como literatura un poco más Gabriel García Márquez, un poco más Ujú. adulta, un poco más colombiana. Entonces, era muy difícil uno encontrar con quién charlar de literatura diferente. Pues nunca creímos que de estas conversaciones o de esto que nació como para generar una conversación, llegara al punto de que muchísimas personas compartan y se comuniquen contigo a través de un video y que llegue a tal respuesta. Y sí, ese es como que antes uno decía, lo estoy haciendo como porque necesito desahogarme y ahorita lo dices, lo necesito hacerlo porque no solamente necesito desahogarme, sino porque hay gente que también está esperando que tú subas algo para desahogarse. Exactamente, de hecho es como llega ese punto en el que después de que abres el canal empieza a llegar gente que no sabes cómo está llegando gente ahí y luego empiezan a decirte como, hey, leí este libro que tú recomendaste y es como, son como esos pequeños comentarios a lo largo del tiempo los que te hacen creer la importancia que tienes sobre digamos, las decisiones lectoras de otras personas, como que de verdad confían un montón en tu criterio, leen lo que tú les recomiendas. Creo que las dos tenemos una anécdota súper parecida y es cuando, creo que era en alguna filbo que se nos acercó a cada una como una mamá diferente. Nos dijo como, gracias a ti, mi hijo está leyendo más que viendo televisión y es como, o sea, mind blowing.
Exacto, yo me acuerdo que ese fue mi primer evento, mi primera Filbo, me acuerdo. Se me acercó una señora así como con las lágrimas en los ojos diciendo que gracias Ujú. a mis videos su hijo jugaba menos Play y leía un poquito más. Y yo como, bueno, gracias. De nada y gracias también, pero sí fue como súper bonito ver la respuesta de la gente. Yo nunca dimensiono la respuesta de las personas, jamás llego a dimensionar la acogida o el engagement que nosotros conocemos aquí en el medio, Ujú. que uno puede llegar a alcanzar. Es muy impresionante y es muy, muy bonito. No, y creo que una de las cosas más chéveres es que desde un principio nosotras como booktubers nos posicionamos como recomendadoras de libros, más no como juezas ni críticas literarias súper especializadas, sino que más que todo hablamos sobre lo que nos produce emocionalmente leer un libro, decimos como por qué nos gustó a nosotras o por qué no, pero tal vez también sacarle las ventajas de si a mí no me gustó, si a ti te gustan este tipo de temas, puede que sí te guste. Entonces es como una dinámica súper libre, cero apegada como a la academia o a las lecturas obligatorias que conocíamos en el colegio, que creo que eso es un pequeño problema que aleja a muchas personas de la lectura. Pero bueno, creo que eso es básicamente lo importante de decir por aquí. Sí, es como muy interesante acotar que, pues que esto no solamente es de nosotras, ¿no? Esto es en general de esta comunidad, que no solamente es gente que recomienda libros en YouTube, sino que también hay gente que escribe en blogs, hay gente que hace recomendaciones en Instagram, que es Bookstagram. Toda esta ¿Mm? comunidad siempre ha dejado como muy claro que nosotros no nos dedicamos como a criticar como críticos profesionales, porque creo que en la gran mayoría de nosotros no nos dedicamos profesionalmente a este tema, es decir, no hemos hecho una carrera para ser críticos profesionales de libros, pero nos dedicamos es a compartir desde nuestra experiencia lectora, que es como yo le digo, qué Ujú. libros nos han marcado o qué libros nos han hecho sentir diferentes cosas y desde los sentimientos la gente se puede identificar muchísimo más porque entonces la gente puede decir, ok, si este libro a esta persona le generó tal emoción, tal tristeza, tal alegría y yo estoy buscando una experiencia parecida, pues entonces uno tiende a ir por esos libros, por eso el voz a voz es la cosa mejor para promocionar cualquier tipo de producto, en este caso, pues promocionar una lectura. Entonces, esa yo creería que es como la principal razón por la que este tipo de dinámicas tiene tal acogida en estos momentos, porque nos separamos un poquito de esta figura de, De lo de académico. exacto, exacto, una figura más académica a pasar a una figura un poco más personal, porque es que no todos los académicos, o más bien no todos somos académicos y no todos podemos leer un libro desde lo académico y eso, desde ahí radica el éxito de este gremio. Y yo creo que por eso es que de hecho esta comunidad en realidad es tan bonita y es tan unida, porque todos estamos unidos por experiencias parecidas y por emociones parecidas, y todas Tal. generadas alrededor de la lectura, que es lo más bonito. Sí, y creo que de hecho lo más impresionante de todo esto es que tanto tu canal y tu blog como el mío, creo que surgieron, o, bueno, al menos para mí, como una especie de diario de lectura, como de ir como dejando una constancia de lo que yo pensaba de los libros y bueno, de cómo va cambiando eso a lo largo de los años. Pero llega un punto en el que dicen como, ok, te vamos a invitar a un evento y vas a tratar de promocionar la lectura en un colegio, o vas a hacer un seminario, o vas a presentar un autor y quedas como, ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? O sea, es como el sueño que creo que todos tenemos, pero creo que es una consecuencia súper linda de sencillamente tener un amor por los libros y de un momento a otro terminar como, yo que sé, les estaba hablando con, con Juana ahora que salía en los recuerdos de Facebook, que hace 2 años estaba en la charla con Benjamin Alire Sáenz, que es como, desde que leí Aristóteles y Dante, dije como, tengo que conocer a ese hombre en algún momento porque son como esas experiencias de que lees un libro, te marca un montón y luego rematas todo perfectamente conociéndolo al autor. Creo que son como esas experiencias las que hacen que todo esto valga la pena. Sí, son muchas, nosotros llamamos como efectos colaterales muy bonitos, Ujú. que pues de los efectos más bonitos es crear comunidad y cómo romper ese tema de que la lectura es algo muy solitario. Y yo creo que precisamente por eso es que nosotros creamos todas estas dinámicas.
en los medios que sean, no solamente a través de nuestros canales, sino a través incluso de las redes sociales, para generar sabe que me conozca a mí la palabra seguidor como tal, no me interesa tanto, no me gusta que me siga, yo quiero que la gente se comunique conmigo, yo quiero que la gente me hable de sus lecturas o me De hable de sus acuerdo. experiencias, no que me sigan, es un poco, tengo un conflicto con la palabra, pero es impresionante para efectivamente no sentirnos solos en el mundo como somos los únicos que leemos y no tenemos con quién compartir nuestras lecturas y que entremos a redes o a comunidades como estas y nos demos cuenta que hay un montón de gente que lee, que los jóvenes leen un montón y eso es como muy bonito y súper importante en todo esto, especialmente en estos momentos. Total, creo que ahí dijiste una frase que es como de las claves en este movimiento digital y es lo que ha demostrado, o sea, durante cuántos años nos dijeron como recitado, como, "Ay, es que los jóvenes no leen, es que los jóvenes solo ven televisión, es que los jóvenes solo juegan videojuegos". Y es como, hola, ¿saben cuál es la industria editorial que más está creciendo en los últimos años? La juvenil, porque los jóvenes están leyendo un montón gracias a la tecnología, porque hay un montón de gente recomendándoles libros como si fueran amigos y no desde un punto de vista como es que tienes que leerlo, porque si no lees este clásico, si no lees este libro del Olimpo literario, es que eres tonto y todo es basura lo que lees. No, creo que a partir de todas estas, digamos, de estas aristas que han salido de Booktube, de Blogger, de Bookstagram, la gente se ha dado cuenta de que los jóvenes leen un montón, leen lo que quieren y sobre todo leen por placer. Ese es el quid del asunto, leer por placer, no leer porque te toca, no leer por apariencias, no leer lo que otros te digan que es correcto leer. Yo creo que lo que mejor resume mi sentimiento es el nombre de mi club de lectura, que es lee, Sí, pero lee lo que se te dé la gana, porque es que al fin y al cabo nadie te está colocando un revólver para que te pongas a leer. Y yo creo que eso es como uno de los principales mensajes aquí, y es que pues que leer tiene que ser algo que te produzca placer, que no se te convierta en un pecado si no lo haces, o que te preocupe que otras personas piensen, no sé, diferente o piensen raro de ti porque te gusta cierto tipo de libros. Digamos que aquí dentro de todo, lo que más se celebra, tanto en la forma de promover como en la forma de consumir libros, es la diversidad. Me encanta porque todos somos diferentes y no todos podemos que gustarnos lo mismo y no podemos tener todas las mismas referencias, ni muchísimo menos las mismas experiencias. Y eso creo que es de las cosas que más brillan dentro de todo en esto de la comunidad BBB, la Bookstagram, YouTube y Blogger. total. Y creo que de hecho uno de los grandes prejuicios que tenía la gente al principio con esta comunidad de todos los BBBs era como, ay, es que solo leen juvenil. Y la verdad es que no, o sea, si te pones a buscar, hay bloggers, booktubers y bookstagrammers que se especializan en terror, en novela histórica, en, yo qué sé, dime otro, se me acaban de ir, en cómic, en manga, hay de, Poesía, hay de hay poesía, mucho. hay absolutamente de todo. Obviamente sí, la literatura juvenil y la fantasía es como el topic más popular, pero hay contenido para el que lo busque, Es básicamente. cierto, por ejemplo, yo casi ya no leo juvenil Uh -huh. y siempre, de hecho, esto lo voy a compartir aquí como entre nos, porque cuando yo empecé a leer un poco más de literatura, un poquito más adulta, dije, mi canal se va a ir, mi canal se va a hundir, va a morir, nació muerto, porque pues siempre teníamos exactamente ese prejuicio de que las personas que consumen YouTube y que consumen YouTube para hablar de libros o para oír sobre libros, es gente que solamente lee literatura juvenil. Y resulta que no, que cuando yo empecé a hablar sobre libros de literatura un poco más adulta, cuando yo empecé a expresar, por ejemplo, mi amor por Gabriel García Márquez, pues fue cuando mi canal empezó a ir a tope, porque muchos de mis seguidores que habían empezado conmigo ya crecieron conmigo y ellos pues también tuvieron la tendencia a buscar otro tipo de literatura y no solamente eso, sino porque también la gente joven lee literatura adulta y eso está súper bien, es que es muy válido. El punto aquí es que todo es válido. Es válido que tú como joven leas literatura adulta o como adulto te encanta la literatura juvenil. Es que no hay ningún problema. Aquí el problema es cuando empieza uno a juzgar simplemente por
las lecturas de otros o porque no te parezcan a ti. Pero cuando yo empecé a hablar de literatura adulta, me sorprendí muchísimo de cómo las personas empezaron a seguir mis recomendaciones de una literatura que ellos no consumían hasta el momento en que yo empecé a hablar un poquito más de ella. Y eso me parece súper valioso también, porque una vez más rompe ese paradigma de que esto es solamente para literatura juvenil, y no es cierto. Como tú dices, hay canales para todo y hay gente para todo. Para gustos hay colores. Totalmente. Yo creo que también una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, y yo creo que de todas maneras esta respuesta le sirve un montón a todo el mundo, es cómo enamorar a alguien de la lectura. O sea, qué hacer para que, no sé, un niño que siempre está pegado a los videojuegos y a duras penas lee la odisea que le mandaron en el colegio, lo que sea, ¿cómo hago para que esa persona se interese por los libros? Yo lo que siempre digo es que para mí la mejor estrategia es como llevarlos a una librería, dejarlos sueltos por ahí y que ellos mismos escojan el que les llame la atención, sea de romántica, salido de Wattpad, sea Percy Jackson con mitología griega, sea lo que sea, así se acerque un clásico, lo que quiera, como que lo dejen escoger a él o a ella, porque creo que de esa manera el niño, el adolescente, el adulto, uno nunca sabe cuándo se empieza a leer, como que esa persona no se siente obligada de leer lo que le recomendó el tío, lo que le regaló el abuelo de la biblioteca familiar, sino como que siente que es su elección y que puede dejarla o que puede no gustarle o gustarle un montón, pero que en el fondo sienta que fue su decisión. Creo que eso es súper importante. Yo tengo como 4 videos en mi canal sobre el tema porque me lo preguntan mucho. Sí, Y sí. siempre llego a la misma conclusión, y es que exactamente como te decía antes, que la mejor forma de promocionar algo es el voz a voz. Yo creo que la mejor forma de contagiar algo es siendo el ejemplo número uno. Los niños y la gente en general, porque nosotros somos seres de comunidad, tendemos a imitar comportamientos. Y los niños son como una esponja. Ellos chupan todo lo que ven, especialmente de figuras que representen alguna forma de autoridad. Y si uno da el ejemplo, créeme, las personas tienden a seguir el comportamiento. Y si alguien te ve tan apasionado leyendo, tan apasionado hablando de una historia, tan apasionado con un tema que salió de un libro, se despierta la curiosidad. Y de la curiosidad mucho pues como que se escala, como que sigue a lo que es como el gusto y a la práctica. Entonces, dar el ejemplo. Para mí, dar el ejemplo es fundamental cuando uno quiere contagiar a otros con la lectura, especialmente porque yo lo viví. En mi casa la única que leía era yo. Cuando empiezo con todo este rollo de booktube, blogger, etcétera, etcétera, empiezo a tener muchos libros, empiezo a leer muchísimo más, y mis padres y mi familia se comienzan a dar cuenta que, pues que hombre, que tiene que haber algo interesante para que yo esté tan dedicada y le meta tanto tiempo y esfuerzo a esto. Entonces, ¿qué hacen? Pues se contagian, y el contagio pues pasan a la acción, y afortunadamente ahora en mi casa todos somos lectores y lectores juiciosos, afortunadamente. Entonces, yo siempre he dicho que el ejemplo es fundamental cuando uno quiere contagiar a otra persona o motivar a otra persona por el amor por los libros. Total, total. Yo creo que yo por eso soy lectora desde súper chiquita. O sea, mis papás tenían en la casa una biblioteca enorme, obviamente no tenía nada de juvenil, so sad, pero igual ellos me regalaban libros en todas las navidades, en todos los cumpleaños. Cuando estuve más grande, lo que yo le decía a mi mamá era como, mamá, por favor, dile a mis tías que de Navidad me regalen libros y toma esta lista para que ellas sepan cuál comprar porque no quiero más ropa. O sea, era como de ese tipo de persona y bueno, poco a poco creo que llegan esos libros que cambian tu vida como lectora y que ya te vuelven absolutamente adicto, o sea, que no puedes parar, que terminas uno y si no tienes otro para leer te estás volviendo loca. Creo que para mí esos libros fueron las sagas en general, o sea, desde Harry Potter hasta Crepúsculo, Oscuros, todas estas sagas de seres paranormales, ángeles caídos que hubo hace 10 años, creo que esas fueron las que me engancharon irremediablemente a la lectura y que hoy en día pues se los agradezco un montón porque no puedo parar de devorar libros e historias. En cambio, para mí fue un poquito más como diferente, porque cuando llegó el boom como de estos seres fantásticos, yo ya llevaba un poquito más de lectura, o más bien como lectora aficionada,
A mí lo que me empezó fue la novela policíaca. Yo empecé a leer Agatha Christie y dije, "Oh", o sea, este libro me tiene en ascuas desde el principio hasta el final del libro y terminaba y necesitaba consumir otro y terminaba y así. Y como Agatha Christie tiene una gran cantidad de libros, pues entonces yo los iba consumiendo sin parar. Y exactamente como tú decías, yo terminaba uno y decía, físicamente necesito el otro. Y uno va como con otros y otros libros. Y efectivamente, desde ese boom de Agatha Christie que yo tenía, hasta que llegan no, más bien los seres fantásticos, Ujú. con ellos es que yo siento otra vez esa necesidad de seguir consumiendo, es decir, como que yo sufrí ese fenómeno dos veces, primero con la Ok. policíaca y luego cuando empieza este boom de todo lo que tiene que ver con Vampiros, hombres vampiros, sí, lobo. exacto, seres de la noche, luego llegan los ángeles caídos, luego llegan las distopías que también pegó muy duro, luego, no, o sea, es que hubo un montón de fenómenos porque además iban pasando uno de otro y uno no podía dejar de leer. Llegaba hasta el punto en el que uno se hastiaba, que uno decía, uy, ya no necesito, ya no más, ¿no? llevo dos, tres, cuatro sagas leyendo sobre ángeles caídos, suficiente, pasemos a otra. Sí, sí. Y uno recuerda muy, digamos que es tan bonito esto que uno recuerda como muy nítidamente eh, cada época en específico, Ujú. con cada libro en específico. Y es muy bonito también porque para muchas personas empieza de forma diferente. Imagino que para otros empezó, por ejemplo, pues, con Harry Potter. Entonces, todo lo que tiene que ver con magos o todo lo que tiene que ver con aventuras y niños, y esto explota por completo. Y entonces llegan otros que empiezan, no sé, por ejemplo, también cuando hubo su época que estaba muy, 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 muy famoso Murakami. Entonces comienzan a Sí. consumir absolutamente todo Murakami aquí en Latinoamérica. Y así, porque como a todos nos llega en distintos momentos y en distintas edades, todos tenemos como muy claros esos principios de cuando empezamos a consumir libros con absoluta e impresionante más bien necesidad, porque ya uno físicamente, de verdad, los necesita, se los pide el cuerpo. No, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuáles crees que sean los tres libros que siempre le recomiendas a las personas? Yo sé que es como según el target que veas y según los gustos de la persona, pero si tuvieras que elegir esos tres libros así como que crees que le caen a todo el mundo, ¿cuáles tres recomendarías? Es que es muy complicado. Es porque exactamente el target es muy complicado, así como atinarle. Ujú. Yo siempre recomiendo Tokyo Blues de Haruki Murakami. Es un libro que conmueve a la edad que sea. Pero es que bueno, si ves ahí cuando uno dice que es un poco complicado porque pues Tokyo Blues de pronto para gente muy chiquita no. Pero bueno, digamos Ujú. que Tokyo Blues. Otro que también recomiendo absolutamente a todo el mundo y no me canso de recomendar es lo que más me gusta son los monstruos de Emil Ferris, de las mejores novelas Ah, sí. gráficas que he leído. Y a ver, otro tercero, así que yo recomiende, así casi que a ojo cerrado. Ujú. Yo diría de pronto, sí, yo creo que Percy Jackson es un libro que casi Ay, siempre uno sí. recomienda, casi a ojo cerrado, porque a los chiquitos les gusta mucho, a los jóvenes le produce también mucha ilusión, y uno cuando está adulto es, Percy Jackson es ese como esa brisita de fresco, Ujú. como de esa ilusión juvenil, como que se la devuelve a uno, entonces ese libro, esa saga en general, es como perfecta casi para toda edad. Ujú. Yo creo que los ¿Y que tú? yo siempre recomiendo, si hay alguien por ahí que me siga, sabe qué voy a decir. El nombre del viento de Patrick Rothfuss Claro que es el sí. primero de una trilogía de fantasía épica que es que Patrick Rothfuss usa también las palabras y construye también la historia que yo digo que mi vida es un antes y un después de Patrick Rothfuss. Luego también me encanta todo lo que escribe Sarah J. Maas, las dos sagas que tiene, que son Una corte de rosas y espinas, que empieza como un retelling de La Bella y la Bestia, pero luego se va un poco más hacia el lado de los seres feéricos más oscuros, por decirlo así. Y la otra que tiene ella es Trono de Cristal, que es básicamente la historia de una asesina que de pronto va descubriendo que no es lo que ella pensaba y que tiene como un destino mucho más importante detrás de ella. Y lo otro que siempre digo también es Percy Jackson, nada más. Es una historia tan completa, tiene mitología griega, tiene mitología romana, si te pasas a las otras sagas hay mitología nórdica o egipcia, Sí. y además la cantidad de personajes tan variados que hay en Percy Jackson es
muy impresionante y el concepto que usa Rick Riordan de reinterpretar todos estos mitos antiguos y traerlos como a la actualidad es brutal. De hecho, por ahí en uno de los comentarios que nos saltaban ahora vi que había una persona que estaba diciendo que a su hijo como que se le dificulta mucho esto de querer la lectura porque tiene dislexia. Y me acuerdo que Percy Jackson es un Tiene personaje dislexia. disléxico y Y digamos, de hecho, perdóname, Rick Riordan escribió así a Percy Jackson porque él tiene un hijo disléxico. exactamente. Entonces yo creo que tal vez puedes intentarlo con esa saga con tu hijo. Pronto, esto no es spoiler, sucede como en los primeros capítulos, te das cuenta de que Percy tiene dislexia básicamente porque su cerebro está configurado para leer griego antiguo porque es un semidios griego, así que mira, puedes como contarle esta historia a tu hijo y como manejar un poco más esa situación que sé que puede ser muy difícil a veces. Es que Percy Jackson es muy bonito. Yo creo que podríamos hacer un envío todo hablando de Solo Percy de Jackson. Percy Jackson. Es una de las sagas más queridas, definitivamente es una de las sagas más queridas, tanto en este gremio como en general. Tiene una cantidad de fans eh, absurda y yo creo que eso no es Total. gratis. Es una saga que le gusta a casi todo el mundo. Yo he conocido muy poquitas personas que no les guste Percy Jackson. Yo creo que por eso es que nosotras siempre tenemos la tendencia como a recomendar esa saga como a ojo cerrado, o sea, sin De dudarlo. acuerdo. Y además es como, ojo, que tengo 26 años, Kyoko tiene un poquito más, y Percy es un protagonista que empieza teniendo 11 años y aún Ujú. así lo amamos, nos identificamos con él y nos gusta como el camino que tiene a lo largo de todos los libros, así que la edad en ese sentido como que es cero impedimento para que te guste una historia. Es cierto. Es cierto, yo adoro la idea de un protagonista tan diferente, porque normalmente los protagonistas de estas historias como de héroes y acción Ujú. tienden a ser como intachables, perfectos, y Percy es la vaina más humana del mundo. Súper torpe. Exacto. De hecho, es como nos representa muchas de las etapas que nosotros vivimos en esos momentos donde uno es joven y un poquito torpe. Es Sí, de como, acuerdo. y además súper pasional, porque Percy también es la persona más pasional del mundo y cuando uno está joven es 80% pasión, 20% razón. Entonces, uno tiene la tendencia a siempre actuar con el corazón y Percy te representa completamente en ese sentido. Por aquí nos preguntan qué piensan cuando dicen que la literatura juvenil es perezosa, basura e incluso innecesaria. Ay, No lo ¿qué he dicen hecho todo el yo? tiempo, además. ¿Qué he hecho yo para merecer esto en mi vida? Yo creo que la mayoría de las personas que hacen esos juicios sobre la literatura juvenil nunca han leído un libro Ajá, juvenil, exactamente. empezando por ahí, porque tienen tal prejuicio contra, es que ni siquiera es un género, o sea, literatura juvenil no es un género, hay muchos géneros dentro de la literatura juvenil. Entonces yo creo que ni siquiera se han acercado a lo que es fantasía o juvenil contemporáneo o romance o reinterpretaciones, retellings o fantasía o libros estos que en inglés les dicen coming of age o yo qué sé, literatura juvenil LGTB, que hay de todo. Yo creo que esas personas es porque nunca lo han leído, nunca se han dado esa oportunidad y tienen como en su cabeza todos estos prejuicios de todo lo que no está escrito por un autor muerto es terrible. Así que es que yo ya me he cansado de pelear en ese sentido. O sea, creo que tienen que leerlo, tienen que darle una oportunidad, tienen que meterse en estos mundos que muchos autores de juvenil y de fantasía crean que son casi o incluso más complejos que yo que sé, que luego puede ser Narnia, que es un clásico, o Tolkien, que también, o sea, hay gente muy, muy buena escribiendo literatura juvenil y evidentemente no todo es bueno, como en todo, incluso en literatura adulta y clásicos hay cosas mejores que otras, entonces no creo que se pueda como etiquetar a toda una franja literaria por edad solamente y clasificar como, ay, es súper perezoso, todo el mundo puede escribir literatura juvenil. De hecho, las personas que dicen esto, los reto, escriban un libro juvenil, a ver qué tal les va. Yo creo que tú dijiste una palabra clave y estoy de acuerdo en eso. Y es que cada vez que me preguntan que qué pienso de este tipo de comentarios, yo siempre recurro a la palabra que tú dijiste y es que es prejuicio. Y los prejuicios están basados en la ignorancia. Entonces, pues frente a eso, ¿cómo puede uno debatir frente a una persona que no conoce el tema? Es desgastante tratar de explicarle a alguien cuando
estás siempre cegado, porque es que es literal, la mayoría de las personas que tiran estas afirmaciones, pues están cegadas por su propia ignorancia. Entonces, pues los prejuicios frente a esos es muy difícil y muy desgastante hacerlo. Y más cuando a nosotros nos llegan absolutamente todos los días. O sea, es que todos los días siempre habrá un comentario de este tipo por ahí rondando. Entonces, pues más que discutir es como invitar a que si tú estás lanzando prejuicios desde la ignorancia, pues dejes la ignorancia y ve y consume, o ve y lee, o ve y averigua cómo es esto de la literatura juvenil antes de lanzar semejantes Bombazos. acusaciones, bombas que te dejan muy mal parado. Y pues sí, eso es como lo que yo pienso de ese tema. Yo sé, sobre todo porque no sé si te ha pasado, pero la mayoría de estos comentarios que llegan en los videos son de gente que escribe como con los codos. Es como están defendiendo una literatura súper amplia, súper elevada para ellos, pero es como, amigo, escribe hola con H al menos, ¿sabes? No, a mí lo que me pasa es que sí me llegan es como comentarios de gente bastante adulta, porque en mi canal, por uno que otro video, tiende Sí, a has llamado tener, a ese público. sí, tiene cierta Hay un acogida con mix. gente adulta, sí, hay un revueltico de todo. Entonces, cuando pues yo hablo de videos, esto es lo que quiero que se queden con esto porque es importante. La mayoría de las personas dicen que la gente joven es gente que no estudia, que no lee o que gente que le falta educación, etcétera, etcétera. Pero quiero que sepan que la mayoría de las personas que me han dejado este tipo de comentarios o que me han dejado comentarios ofendiéndome, casi siempre es gente muy mayor. Entonces, lo que me parece curioso es que como yo tengo este revuelto de temas y revuelto de público en mi canal, es que cuando yo hago videos dirigidos a gente adulta, la gente adulta se lo toma muy bien y la gente joven se interesa un montón y también se lo toma muy bien. Pero cuando yo hago videos donde hablo de literatura juvenil o de cosas más para gente joven, podríamos ponerlo en esa etiqueta, los adultos se ofenden un montón y me dejan un montón de comentarios terribles, pero y la gente joven obviamente pues es muy feliz. Entonces, si ves cómo es esa doble cara de cómo los jóvenes súper respetan y además se interesan por los temas que tal vez no le compiten tanto a ellos, y la reacción totalmente y extremadamente contraria de la gente un poquito más adulta, es bastante complicado meterlos todos en un mismo saco, pero es más o menos la reacción que yo tengo, o más bien el patrón que se ve en mi canal, casi siempre es el mismo. Eh, y lo que tú me decías, a mí no me llega la gente así con la ortografía, pues tenaz, y tampoco me parece que sea la vaina más relevante, pero sí me A mí me llega desespera. mucha gente con unos comentarios como súper pedantes de gente como que es como que se siente muy intocable, como gente que desprecia todo como desde si te estuviera mirando encima del hombro. Y ese sí es como el factor común del tipo de personas que me dejan esos comentarios como tan hirientes y a veces incluso tan innecesarios. Sí, es como súper triste, sobre todo lo que decías como de la gente súper mayor que se supone que es la que ya tiene la cabeza un poco Más sentada, fresquita. que sabe que no tiene que ser decente con las otras personas. Creo que el peor comentario que me llegó alguna vez fue precisamente alguno de estos rants criticando que yo estaba dañando las mentes de los jóvenes y que básicamente me merecía un tiro por recomendar lo que recomendaba. Y es como, ay, señor, sí, claro. Pero bueno, de hecho, había otra pregunta súper graciosa apropiada como para este tema y es que si creemos que, mejor dicho, que si algún autor de juvenil se pudiera ganar un Nobel, ¿quién se lo ganaría? Yo creo que es que la academia no está preparada para esto. O sea, van a pasar 50 años y no va a suceder, por más que lo queramos. Creo que antes abrimos un premio nuevo a que la academia escoja algún autor de juvenil. O sea, es que sí, si J.K. Rowling, que fue la que cambió toda esta generación e hizo leer a millones, millones y millones de niños alrededor del mundo, no se ha ganado ningún premio con sus libros. Es que creo que nadie más lo va a hacer. Sí, es muy difícil. La literatura juvenil tiene un estigma muy grande atrás, como una cruz que no sé por qué se ganó, pero sí, sería muy complicado. Yo pondría a George R. R. Martin, aunque él en Yo realidad creo que no de se hecho a él lo considera clasifican juvenil, como adulto, exacto. sí, pero en realidad sus libros
fácilmente podrían entrar para una categoría de gente un poquito más joven leyéndolos. No son fáciles, pero entra como dentro de ese target. Y yo, si ahí se pudiera, yo ahí lo nomino, mejor dicho, daría De la vida acuerdo. porque él se Mira, ganara un Nobel. pongámoslo así, si termina la saga, se gana el Nobel, si no, Uy, no. sí, nos tienen ascuas ya bastante Como tiempo. que aproveche esta cuarentena. Por favor, sí. Total. Por ahí vi que había otra pregunta que decía que cómo se pueden integrar a los booktubers y a los bloggers en el mundo de los colegios y de las bibliotecas. Creo que era así la pregunta. ¿Qué opinas? Yo creo que Pues nosotros ya hemos estado en varias cosas así. sí, de hecho la mayoría de los eventos que afortunadamente he sido invitada y que he visto también la mayoría de eventos donde pues compañeros míos son invitados, son este tipo de eventos en colegios, en ponencias. Es que estoy haciendo, aquí me ven ustedes un poco como pensativa y es porque estoy haciendo como recopilación de todos los eventos que afortunadamente pues he asistido o, o que también he ideado y casi siempre están dirigidos como a colegios, a ferias del libro, a ponencias donde es gente joven, casi siempre todos, bibliotecas un montón. Sí, yo diría que ya estamos muy integrados, afortunadamente. De Eh, acuerdo. No, pero y perdóname, mira que yo creo que sí estamos afortunadamente muy integrados, pero definitivamente esta acogida se podría integrar muchísimo más. sí, total, de acuerdo. O sea, lo que yo iba a decir era como que sí que tenemos estos eventos, hay, no sé, hay a veces unos de 300 personas o hay incluso talleres en los que nos ponen a enseñarle un poco a los niños cómo ser booktuber o cómo recomendar tu libro favorito. Hay charlas con los colegios que a los profesores no les gustan mucho porque siempre decimos que las lecturas obligatorias pues no son las únicas que existen, que hay un mundo más allá de las lecturas obligadas del colegio, pero creo que básicamente el proceso es eso, que yo qué sé, los promotores de lectura de bibliotecas, los profesores de español de los colegios o de las diferentes instituciones se animen a contactarnos, tengan un plan de acción y creo que nosotros nunca le hemos dicho que no a uno de estos eventos. De hecho, nos encanta porque siempre terminan los niños como, wow, y en serio este libro es tan chévere, o wow, recomiéndame esto, o después nos buscan en redes y nos dicen como, ay, ¿te acuerdas de cuando estuviste en el colegio tal y recomendaste este libro? Pues lo leí, o sea, como que sencillamente es eso, contáctenos y nosotras haremos lo que podamos. No, y además, claro, eso también, pero es más por el lado de que la mayoría de veces que afortunadamente nos invitan a este tipo de eventos, se hace como muy desde el lado de cuéntenos su experiencia, de cómo puede ser o tener éxito en YouTube hablando de libros, eh, o bueno, más o menos lo que me refiero es que casi siempre son ponencias de este estilo y esto es un mundo que se puede explotar en 10.000 formas más. Entonces no siempre se debería como derivar siempre en una charla, sino hay talleres, hay lecturas conjuntas, hay un montón de dinámicas que pueden hacer esto, lo que decíamos al principio, de una actividad que se cree que es tan solitaria, algo supremamente dinámico y además donde mucha gente puede compartir reuniones, los mismos clubes de lectura cuando uno se reúne después a hablar. Hay tantas actividades que pueden derivar de esto, que por eso digo que hay muchísimas otras formas de, a pesar de que ya estamos integrados, integrarnos un montón más. Total, de hecho, pues tenemos como una colega booktuber que se llama Valentina de México. Yo creo que ella es la más top en integrar esto de las lecturas conjuntas y de juntar a un montón de gente para que lea lo mismo y comente y se anime a leer diferentes libros, porque ella tiene un sistema súper bien planeado, tiene como un cronograma de libros que van a leer en conjunto como con su club de lectura, pone como unos límites de capítulos semanales y luego hacen vivos para comentar como esos capítulos y hay mucha gente, o sea, que le copia y que le sigue sus recomendaciones y que todos los meses es súper fiel a ese club. Entonces, también hay alternativas como virtuales, dada la La situación coyuntura, el asunto en del la día de que hoy. estamos, así que creo que es solamente como una cuestión
definir qué se quiere hacer, cómo encontrar la plataforma. Ahora tenemos un montón de estas webs que permiten como videollamadas y en vivos y todo como casi que ilimitado. Y básicamente es eso, como tratar de seguir expandiendo este amor por la lectura, Claro. incluso en estos momentos terribles, que de hecho creo que es aún cuando más se debería hacer porque los libros son un gran refugio. Exacto. Y ahí es cuando pasamos de creadores de nuestro contenido porque nos gusta a ser promotores, que era como una de las cosas que se quería también tocar pues en esta charla y era como habíamos pasado de ser aficionados simplemente compartiendo un gusto a tener una plataforma donde de una u otra forma estamos promoviendo la lectura. Y ahorita plataformas es lo que hay, medios es lo que hay, casi que infortunadamente tiempo es lo que también tenemos en estos momentos y pues hay que aprovecharlo precisamente para convertir algo que en realidad nosotros lo hacemos como hobby por pues pasarlo a ser algo muchísimo más beneficioso para no solamente nosotros, sino para un montón de gente más. Total, por ahí de hecho había otra pregunta y es una que me ha llegado también mucho en estos días y es como, claro, la gente está teniendo de una u otra manera un poco más de tiempo en su casa, obviamente uno, diferente a los retos que se hacen, no puede leer 24 horas al día, entonces como que la gente siempre busca como nuevos hobbies o nuevas maneras de entretenerse y muchas personas están queriendo abrir o un blog o un canal o una cuenta de Bookstagram en Instagram y siempre preguntan como, ¿qué tengo que hacer para hacer una cuenta, para lanzarme a este mundo de hacer videos o de blogs? Y yo creo que lo más importante es ese primer paso y lanzarse. O sea, no pensarlo dos veces porque si lo piensas dos y tres nunca lo vas a hacer. Así que yo creo que sencillamente es lanzarte, crear un nombre creativo o solamente usar tu nombre y empezar a hablar de lo que te gusta. No de lo que los demás estén hablando porque creas que es tendencia o lo que sea, sino encontrar tu propia voz y tu propio estilo y el género que más te gusta y lo que más quieres compartir, sea en cualquiera de los formatos, sea escrito, sea por fotos o sea por video, creo que eso es lo más importante. ¿Cuáles son tus consejos? Yo me sumo completamente a lo que dices. Yo creo que es cuestión de perder el miedo y ganar paciencia, porque pues es que nadie nace aprendido. O sea, nuestros videos, como tú dijiste, nuestros primeros videos, nuestras primeras publicaciones, pues obviamente dejan mucho que decir, porque nosotros nunca nos hemos parado una cámara, porque nunca hemos hecho esto. Entonces siempre va a haber la primera vez y la primera vez pues todos estamos novatos. Eh, y es cuestión de perder ese miedo porque pues es decir, tú no puedes esperar ser perfecto de un momento a otro y nunca vas a llegar a ser perfecto porque en realidad la perfección como tal no existe. Entonces es cuestión de perder ese miedo a qué tal, cómo voy a salir, será que voy a salir rara, será que va a salir feo. Pues La luz, el micrófono, todas esas sí, cosas no que son será que mi necesarias cámara en no un principio. sirve. Claro, no, es porque al fin y al cabo lo más importante es lo que tú vas a decir y eso sí creo que en eso sí vale la pena invertirle más allá de las cosas técnicas de producción, que esas con el tiempo es que se van refinando. Y ganar paciencia es fundamental porque exactamente como tú no aprendiste de un momento a otro, pues tú no vas a ganar la respuesta que esperas de un momento a otro. Yo conozco mucha gente que se frustra porque empiezan y quieren tener 10.000 seguidores de un día a otro, 1 millón de vistas de un momento a otro, y eso es imposible de lograr porque estás empezando y además estás empezando en un mar de gente. Es que Y nosotros en somos un un nicho pequeño de pescadito. YouTube, exacto. Exacto. Nosotros somos un pescadito en YouTube y YouTube tiene 10.000 gremios más, o sea, y que mueve muchísima más gente además. Entonces, dedicar una cuenta, tanto en blog, en YouTube o en Instagram, de un tema que por sí no es tan popular y donde ya hay un montón de gente hablando de este tema, pues tampoco puedes esperar que ya todo el mundo te reconozca como la superfigura como de opinión, podríamos decir así, porque pues apenas estás empezando y la idea es que lo hagas porque tú necesitas comunicarte, como decíamos antes, porque tienes esa necesidad de generar esa comunidad y no necesariamente porque quieres 1 millón de seguidores de un momento a otro, lo cual es un poco imposible, puede que suceda, pero es un poco imposible. Es por eso que sí, que mi consejo es piérdele el miedo, pero gánate mucha paciencia.
Total, y otra cosa es que, de hecho, se me acaba de ocurrir, si lo tuyo no es escribir, o sea, no quieres tener un blog, si no tomas fotos cool, entonces no vas a tener Bookstagram, Ujú. y si no quieres mostrar tu cara en YouTube, siempre están los podcasts, que es de hecho algo que está súper en Súper en boom auge ahorita. hoy Ujú. en día. Así que opciones es lo que hay. Las excusas son muchas, pero son excusas. Entonces yo creo que es básicamente eso, como que tu amor por los libros o las ganas que tengas de desahogarte del final de lo que sucedió en, yo que sé, una corte de niebla y furia, sean más grandes que ese miedo. Entonces ahí sácalo de alguna manera en las plataformas. Es cierto, completamente de acuerdo. Para eso ya plataformas para todo, además. Total, incluso TikTok, o sea, hay gente que hace TikToks solo de De libros y libros. recomienda solo libros por TikTok. Es gente muy creativa, es muy difícil, pero lo logran. Es cierto. Total. Creo que otra pregunta que se enlaza un poco con esto que estamos hablando es que, ¿qué es lo más difícil para nosotras de BookTube? Y creo que también se puede como extrapolar un poco a ese blindaje que tienes que aprender a crear alrededor tuyo con las críticas, porque hables de lo que hables, sea moda, sea maquillaje, sean carros, sea libros, sea lo que sea en internet, siempre va a haber alguien que te va a decir como, uy, pero qué frente tan grande tienes, estás hablando fatal, odio tu voz, es horrible. O sea, siempre hay un montón de críticas muy injustificadas, pero que cuando uno es nuevo en esto de estar expuesto ante el mundo, afectan un montón. Completamente de acuerdo. Sí, yo creo que lo más difícil es la exposición, porque a pesar de que uno, a ver, es decir, yo no me considero figura pública ni mucho menos, pero pues desafortunadamente, no, más bien, afortunadamente, tengo una base considerable de personas que están pendientes de lo que yo publico. Entonces, esa exposición a veces es muy complicada porque no necesariamente deriva en comentarios llenos de odio, pero sí deriva en un montón de personitas que siempre están dando su opinión y tú constantemente te sientes influenciado por esa opinión. Entonces, eso es un poquito difícil, quitando obviamente es esto que tú dices, que pues que uno está expuesto a que la gente te ataque indiscriminadamente porque necesitan desahogarse de una u otra forma, porque tuvieron un mal día, por lo que sea. Entonces uno también está expuesto a estas cosas de que constantemente estás leyendo un montón de opiniones sobre ti o sobre lo que tú haces y es difícil colocar una paredcita para que eso no te afecte de una u otra forma. Pero uno con el tiempo coge callo, como yo siempre lo he dicho, De acuerdo. uno coge callo sentimental, una coracita aquí en el corazón para aprender a, pues, absorber lo que te sirve y desechar lo que no, porque pues siempre va a haber personas que te critiquen y que no necesariamente sus críticas estén bien hechas, o sea, que te critiquen tu trabajo, pues vaya y venga, pero que te critiquen porque tienes los ojos muy grandes o porque estás gordo o porque le pareces feo o por tu edad. Eso son críticas que pues en realidad, pues, ¿qué me aportan? Si una persona te dice, oye, es que tienes una frente muy grande, pues, ¿qué puedo hacer? No me la voy a operar. Entonces es como tan fácil ¿Te como eso. Por imaginas? ejemplo, es por una vez, me acuerdo mucho una vez con Juliana, una compañera mía, ella es una niña pues muy protuberante, Juli tiene sus curvas, y en un comentario le dijeron, es que tienes las boobies muy grandes. Y ella me decía, pues, o sea, Gracias. qué clase de crítica es esa? ¿Qué quiere? ¿Que me las quite para grabar o qué? Y yo decía, no, es que es completamente cierto. ¿De qué hago? Por ejemplo, hace 2 días me dejaron que no les gustaba mi acento, que odiaban el acento colombiano tan marcado. Y yo, entonces yo decía, pero entonces, ¿qué quieren que haga para que les guste el video? ¿Se los hago por señas? ¿O cómo hacemos? O hablo en mexicano, o cómo quieren que, ¿sí me entiendes? Entonces, esas son esas críticas que uno dice como, ¿me están aportando algo? No, no me están aportando absolutamente nada. Adiós. Y ese es el callo que uno va cogiendo. Es como que uno ya aprende como uno es su propio moderador en su propio cerebro. Uno ya sabe qué coge y lo otro que desecha. Sí creería que eso es lo más difícil. De hecho, diría en conclusión que lo más difícil es aprender a ser tu propio moderador de comentarios. Es muy complicado. De acuerdo, o sea, con el tiempo uno al principio recibe esos comentarios y es como la depresión total, luego dices como, ay, voy a Sí. pelearles y les peleas, y luego ya llega la tercera etapa así como de modo zen que alcanzaste el nirvana y dices como, solamente lo voy a borrar y a bloquear, o sea, ¿por qué me tengo que Exacto. molestar con esto? O sea, total, estamos en un canal que comparte historias, que comparte libros, que lo que quiere es como
que esta afición llegue a muchas más personas y se vaya como multiplicando en el mundo. Así que no es necesario ponerle cuidado como esas muy pocas personas en comparación con todo lo bueno que hay alrededor de BookTube, de recomendar libros. Creo que en general somos una comunidad súper tranquila, o sea, cada uno, sí estamos muy juntos en todo, pero cada uno es un mundo y todos sabemos que cada uno es un mundo y creo que eso se Ujú. respeta un montón. Creo que algo también súper importante es toda la diversidad, tanto de opiniones como de, yo qué sé, eh, Experiencias, personas, es se me que fue. todos somos muy diferentes. Exacto, y creo que, no sé, es como una comunidad que representa muy completamente todo lo que hay para ofrecer en el mundo de los libros y que creo que deberían darle una oportunidad si nos están viendo y no conocen pues, a estos canales, no necesariamente tienen que entrar a los nuestros, pueden buscar por sus propios medios según como lo que les gusta leer o si incluso quieren aventurarse en otros nuevos géneros, pues también hay de todo para ustedes. Creo que eso es lo más importante que podemos dejarles de esta charla de hoy que nos están diciendo por el pinganillo, que le quedan como 3 minutos. Producción ya nos está diciendo que nos Aló, quedan aló. 5 minuticos. Entonces, pues yo creo que aparte de eso nos hicieron una pregunta que me gustaría que cerráramos con esto porque me parece como súper valiosa y es que si tuvieras la oportunidad de meter un libro en el plan lector de los colegios, ¿cuál sería? Percy Jackson. Sí, me parece. ¿Sabes yo cuál metería? La lección de August. Uf, tremendo Ambos libro. libros son súper valiosos. Percy porque es esa sensación de la aventura, que yo creo que esa es la razón por la que tú dices, además es una saga que enamora. Sí, Y la lección de August porque de lecciones creo que no hay un libro mejor, especialmente cuando uno está joven. total. Y a Es, pesar del nombre, no es un libro aleccionador, no, sino para que nada. con la historia te hace dar cuenta De lo de lo increíbles que que podemos ser o lo sí, increíblemente malos que podemos ser. exacto, y lo dañino que puede ser ese comentario tonto que le dijiste a alguien cuando estaba en tercero de primaria, o sea, como que ese libro te hace dar Es cuenta de que precioso. el bullying es un asunto muy serio a pesar de que muchas personas se lo pasen por aquello. Así Sí. que miren, Percy Jackson, porque es una saga y porque engancha y porque yo estoy segura de que cuando termine el primero, los niños, así no estén en el plan lector, van a querer leer toda la saga y la saga completa son como 25 libros y yo estoy con esto. Fácilmente. Oh, pregunta súper importante para cerrar. ¿Cuáles son nuestros canales otra vez? Que lo están preguntando por ahí. El de Isa es Crónicas de una merodeadora, así la encuentran. Uh Y -huh. el mío es Kyoko S. Words o Kyoko S. Creo que Words. de hecho en la transmisión debemos estar apareciendo como con los nombres abajo. Mi nombre del canal no aparece porque es muy largo, pero en todas las redes me encuentran como Isa Cantos, en Twitter, en Uh -huh. Instagram. Incluso creo que si ponen Isa Cantos en YouTube les sale mi canal, así que no Sí, debería ser difícil de encontrar. El de Kyoko lo mismo, si no quieren escribir Kyoko Swords, pueden escribir solo Kyoko Kyoko. y también les aparece por allí para recomendaciones, salseos y qué leer en esta cuarentena. Perfecto. Y bueno, yo creo que con esto ya nos vamos despidiendo porque ya producción nos dice que es hora. Apaguen, apaguen. Sí, que es hora. Así que muchas gracias a la Filbo por brindarnos el espacio. Obviamente muchas gracias a Isa pues, por estar conmigo en esta charla y pues a los organizadores por hacer de esta Filbo algo posible a pesar de que no sea la Filbo presencial, sino que sigamos hablando de libros por lo menos a través de todo esto que es medio virtual. De acuerdo. Y pues nada, nos vemos en alguna próxima ocasión. Bye, Bye. gracias.